Oyentes, amigos y hermanos en Cristo, vamos a leer las Sagradas Escrituras en el Evangelio de Juan capítulo 2. Y vamos a leer de este capítulo 2 los primeros 11 versículos. Dice así la Escritura: Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le dijo: «¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora». Su madre dijo a los que servían: «Haced todo lo que os dijere». Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: «Llenad estas tinajas de agua». Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: «Sacad ahora y llevadlo al maestresala». Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: «Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora». Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Que nuestro Dios bendiga la lectura de su palabra. Interesante el versículo 5. Su madre dijo a los que servían: «Haced todo lo que os dijere». Qué mensaje que nos deja María, la madre de Jesús. Haced todo lo que os dijere. Ojalá mi corazón sea dócil, obediente, porque yo estoy transitando por el camino de la fe. Y en ese camino los matices más preciosos brillan y son la humildad, la obediencia, la santidad. La primera señal efectuada por el Señor era de carácter persuasivo y profundamente significativo en su aspecto moral. Allí está, en Caná de Galilea, en las bodas. Empieza el capítulo con estas palabras: al tercer día. Así dice el versículo primero, al tercer día. Para nosotros el tercer día es el de la resurrección. Y semejante a lo que ocurrió en esa ocasión, cuando Cristo con su poder transformó el agua en vino, trocando la tristeza en alegría. Él puede ahora, amigo mío, tornar la tristeza del todo pecador en alegría y gozo de la salvación por su sacrificio de amor en el madero y su triunfo sobre la muerte al tercer día. El Señor puede tornar ahora la tristeza que invade tu corazón y te turba, amado hermano en Cristo. El Señor puede tornarlo en gozo, en alegría, porque el Señor no quiere ver a sus hijos vivir y caminar por la senda de la fe con tristeza. Él quiere una vida de gozo y de gozo exuberante. La transformación del agua en vino era una demostración simbólica de su gracia salvadora, que Él vino a desplegar a la tierra. Eran
dos elementos inconfundiblemente distintos. El agua, figura de la ley. El agua, figura de la ley, daría lugar al vino, figura del gozo producido por el Evangelio de su gracia, que nos fue ofrecido sobre la base de su sangre vertida en el Calvario. La primera señal. ¿Qué fue la primera señal? Manifestación de su gloria. Dice el texto, el verso 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Vamos a rescatar 5 cosas. Nuestros pensamientos van a girar en 5 manifestaciones de su gloria, porque este principio de señales, la primer señal que hizo el Señor de las varias que hay en este Evangelio, manifestó su gloria. Y vamos a ver 5 expresiones, 5 manifestaciones de su gloria. Primero, la gloria de su presencia. Se hicieron unas bodas y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Todo acontecimiento resulta feliz y sagrado cuando el Señor Jesús es el invitado de honor allí. ¿Me estás escuchando? En todo acontecimiento de tu vida, hermana y hermano, el Señor debe estar presente para tornar ese acontecimiento en algo feliz, en algo sagrado. Cuando Él está presente es allí, porque allí Él está no como cualquier invitado, está como el invitado de honor. Su presencia santifica y esparce y derrama bendiciones. Los placeres sin Cristo resultan en pesares, en tristezas y a veces en amarguras, sin ninguna esperanza. En segundo lugar, tenemos la gloria de su imponente autoridad. Haced todo lo que os dijere. ¿Saben? Cuando leí esta frase, me trajo el recuerdo de las palabras de Faraón, cuando José, sacado de la cárcel para interpretar el sueño de Faraón, lo interpretó. El rey Faraón lo hizo primer ministro o gobernador de toda la tierra de Egipto. Cuando llegaron los 7 años de abundancia, con la sabiduría que Dios le dio a este hombre espiritual, José, se llenaron todos los alfolíes, los graneros de Egipto, para que haya en abundancia para los 7 años de escasez. La gente vino, porque en toda la tierra y en todo Egipto había hambre. La gente vino a Faraón, a su rey, a pedir de comer, a pedir pan. ¿Qué fueron las palabras que contestó Faraón a todos los egipcios? Id a José y haced lo que él os dijere. Qué hermosa figura de Cristo tenemos en José. Faraón dijo, haced todo lo que él os dijere, porque José significaba abundancia, alimento y poder. Y aquí tenemos en este versículo 5, haced todo lo que os dijere. Esto nos habla de su imponente autoridad. El reconocimiento de su autoridad absoluta y la obediencia a ella conducen al alma redimida a la visión de su poder y gloria. Aún su madre tuvo que reconocer su indiscutible autoridad.
En tercer lugar, tenemos la gloria de su abundante gracia. En los versículos 3 al 7 vemos el hecho maravilloso, esta señal. Dijeron en el versículo 3, no tienen vino. En el versículo 7, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Faltando el vino, Jesús les dijo, llenad. ¡Qué palabras maravillosas y sublimes! Su gracia salvadora que alcanza al ser pecador en su espantosa necesidad, en su necesidad espiritual, se describe en Efesios capítulo 2, versículo 7, como las abundantes riquezas de su gracia. Oh, la gracia de mi Dios, el tema encantador. El cielo dio la dulce voz al mundo pecador. Que me deleito en esta gracia, en esa gracia que pensó en mí, en esa gracia que me alcanzó siendo un pecador perdido. Las abundantes riquezas de su gracia. La palabra del Señor fue llenad. Esa es la medida de su gracia. No la cuarta parte de las tinajas, no la mitad de las tinajas. Llenad, porque su gloriosa medida de esa gloriosa gracia es llenura y bienestar. En cuarto lugar, tenemos la gloria de su poder transformador. Jesús manifestó su gloria, la gloria de su poder transformador. En el verso 9 dice, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. El agua transformada en vino, el agua hecha vino, simboliza la transformación en la salvación del pecador, por aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Así dice Pablo a los Efesios en el capítulo 1, verso 19. Eso es el poder de la palabra de Dios. Ese es el poder del Evangelio. Cambia la vida, amigo. No puedes decir, yo amo a Dios, yo sigo a Dios, estoy afiliado, estoy anotado en la iglesia, soy diácono, soy de la célula, y no tienes la salvación. No has experimentado el poder transformador de tu vida por el poder de Cristo. Si no has transformado, si no has sentido esa transformación, no eres salvo. Estás caminando como un mero profesante, como en la época del Señor Jesús durante su ministerio terrenal. Cientos le seguían, pero no era porque creían en él, sino por los milagros que hacía, por los panes y los peces que él multiplicaba. En quinto lugar, el Señor manifestó su gloria, la gloria de su inefable bondad. Y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¡Qué bondad! El Señor siempre da lo bueno. Escúcheme bien, el Señor siempre da lo bueno, y cada vez lo mejor todavía. El diablo siempre da lo mejor primero y lo peor al fin. Yo lo he experimentado en estos tantos y largos años de mi vida espiritual, de haber nacido de nuevo. El Señor siempre en su bondad me ha dado lo bueno, y cada día son nuevas sus misericordias, nuevas demostraciones de su bondad. El don más sencillo de Cristo satisface y sacia, mucho mejor, hermano, hermana, mucho mejor que lo mejor que el mundo puede dar. Apeguémonos a Él, vivamos pendientes, porque cada día el Señor
va a seguir manifestando su gloria a favor nuestro.